Bienvenidos al show de Alex Rivadeneira. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al show de Alex Rivadeneira y hoy tenemos otra vez otro gran invitado que ya estuvo con nosotros antes, que es Alejandro Campos Lamas. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Como siempre es un placer, Alejandro. Al contrario, Ale, al contrario. Pero lo importante aquí es, de la entrevista que ya hemos tenido, es la tercera que tenemos, que platiquemos de pandemias y epidemias, porque tú eres un brillante historiador. Entonces, ¿qué nos puedes contar de la diferencia de entrada de pandemia y epidemia? Bueno, mira, el concepto de pandemia es cuando una epidemia adquiere un nivel global, es decir, cuando se transmite por todas las partes del mundo. Pan significa todo, entonces una pandemia es una epidemia global y la epidemia es algo más localizado. Ah, ok, es local. Exacto. Exactamente, es algo más local. Pero ahora es difícil por la globalización. Entonces, pues este bicho que nos está atacando ahora viene desde la China y nos ha llegado bastante rápido, ¿no? Sí, no, bueno, no, seguimos encerrados. Y seguimos encerrados, ¿no? Yo ya me peleo con mis muros acá, pero no, bueno, hay que llevarlo todo con calma y como vamos a ver, pues las epidemias se acaban. Es decir, tienen diversa duración, pero a la larga se acaban. Y es un virus que no se va a ir. No se van, son nuevas enfermedades, entonces el humano se va a adaptar para pues, lograr la inmunidad, etcétera, y pues regresar a un tipo de vida normal. Ok. Oye, y platicando de esto, porque hay muchas personas que piensan que es lo primero que sucedió en el mundo, y no es lo primero que sucedió. Hemos vivido muchísimas pandemias, muchísimas epidemias. ¿Y qué nos puedes contar, Alito, de la viruela traída por los españoles, por ejemplo? Bueno, pues mira, efectivamente esta epidemia de viruela fue la primera pandemia, porque fue traída desde África. Los esclavos que venían de África son los que traen la viruela. Se supondría que la viruela se origina en África, entonces esta enfermedad llegó al continente americano en los barcos. Ahora el COVID llegó en los aviones, pero en ese tiempo el medio de comunicación son los barcos. Cuando se da el encuentro con América, de Europa y América, en América no existía esta enfermedad, no había anticuerpos, entonces llega primero al Caribe en el 1518. Es decir, han pasado ya varios años después del descubrimiento, cuando llega por primera vez la enfermedad. A México la va a traer un esclavo negro que viene con Hernán Cortés. Hernán Cortés está en la Ciudad de México en 2 ocasiones antes de ponerle sitio para la conquista. Es en la segunda ocasión cuando él trae a este personaje que tiene viruela, se contagian de viruela, los españoles salen de México huyendo en la famosa Noche Triste, que es acaudillada por Cuitláhuac, el sucesor de Moctezuma. Entonces, durante 2 meses después de la ida de los españoles, empezó a cundir la viruela en la Ciudad de México, el propio emperador mexica muere de la enfermedad, y eso hace que merme mucho la capacidad de defensa de los mexicas. La epidemia se empezó a extender desde la isla, recuerda que era una isla, a todas las ciudades de los alrededores, de la cuenca del valle, y se habla que hubo más de 2 millones de muertos. Ay, no, bueno. Entonces, se podría pensar que esto pues, es un factor que ayuda a los españoles para la conquista porque se debilita. Podríamos decir es que fue una especie de guerra bacteriológica, pero esto no es cierto porque también los españoles son afectados por la epidemia. Claro, porque les pegó a todos. A todos les pega, más a los indígenas que no tenían el menor contacto con este tipo de enfermedad. Pero, pues sí es algo que viene en detrimento de todos. Ok, no, es que volvemos a lo mismo, o sea, no es la primera pandemia que existe.
sea, absolutamente, más. absolutamente. ¿Qué me puedes decir de también, espérame, la tengo apuntado, no voy a fingir porque sí lo voy a leer, eh, las epidemias en el virreinato, en especial en 1742? Bueno, mira, hubo una serie de, ahora hemos escuchado con esta enfermedad que hay o que habrá oleadas del COVID-19, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. en la gran cantidad de datos que nos dan, se dice que es una oleada y que quizá en octubre venga otra, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sucede en la Nueva España es que va a haber una serie de epidemias recurrentes. Por ejemplo, antes del Matlazáhuatl, te puedo mencionar una que se llamó el Cocolotzi. Okay. Esta enfermedad era salmonelosis. Era una salmonelosis. Entonces, esta enfermedad atacó a los indígenas más pobres, a los que vivían en mayor hacinamiento, y causó, según los cálculos, la pérdida del 80% de la población indígena en el siglo XVI. El No, 80% los que van a morir de esta enfermedad, porque pues no hay las medidas de como hoy, que pues quédate en tu casa, que no salgas, este claro, aislamiento claro. social preventivo que pues permite que pues logre, pues, intentemos evitar esta enfermedad. En la época no se sabe, de hecho hay una cuestión de la historia, es que se creía que estas enfermedades eran un castigo de Dios, que Dios castigaba a los indígenas por su pasado de idolatría y de paganismo. Entonces, bueno, esta otra enfermedad o esta otra epidemia, la epidemia del Matlazáhuatl, fue en el 1737. Esto se dice que comenzó en un obraje era como una fábrica antigua, es decir, un taller muy grande donde trabajaba mucha gente, muy cerca, hacinados, con muy poca higiene, muy poca ventilación. En este obraje que estaba en Tacuba, ahí se da el brote en agosto de 1737, se da este brote de Matlazáhuatl, que es una enfermedad que provocaba males intestinales y respiratorios. Entonces la gente comenzaba a vomitar, una serie de cuestiones muy terribles. Entonces de Tacuba pasa a la Ciudad de México, de la Ciudad de México se va a Texcoco, de Texcoco se va a Puebla, hay una gran mortandad por todo el virreinato. Yo también por aquí traigo, ¿cómo se llama? Algunos apuntes. Se dice que hay, por ejemplo, 7,000 muertos en Puebla, 16,000 en Cholula, 40,000 en la Ciudad de México y hay aproximadamente un descenso de un 25% de la población. ¿Qué sucede? Que en un principio, para combatir esta epidemia del Matlazáhuatl, se acudió a los médicos, perdón. Era una cuestión de los médicos que buscaban la manera de remediar la enfermedad. Cuando los médicos no pudieron remediarla, entonces se acudió a la Virgen de Guadalupe. El virrey pidió que la Virgen de Guadalupe fuera traída a la Ciudad de México, pedirle a la Virgen que, perdón, con la garganta que me traiciona, Estoy perdón. igual, yo estoy igual. Bueno, pero no es el COVID. No tenemos COVID. Bueno, se trae a la Virgen de Guadalupe en procesión a la ciudad y como todas las epidemias, la epidemia se dio, comenzaron a darse la baja de los, ¿cómo se llama? Los infectados, y se le atribuyó a la Virgen de Guadalupe y se le nombró patrona de la Nueva España. Fue la oportunidad, los novohispanos querían que esta Virgen tan identificada con la Nueva España fuera la patrona de la Nueva España y atribuido ¿cómo se llama? La curación del Matlazáhuatl a la Virgen, entonces la Virgen es proclamada patrona de la Ciudad de México. Ok, pero parte de ahí, qué interesante. Bueno, la Virgen tiene ya un gran prestigio, pero es un prestigio local, es decir, a la Virgen de Guadalupe la quiere la gente de la Nueva España. Cuando se dice que la Virgen nos ha librado de la enfermedad, entonces digamos que la fama de la Virgen se hace pues más global, ¿no? Y es cuando el Papa y el Rey permiten que sea proclamada la patrona de la Nueva España. Ok, qué interesante. Yo siempre te lo he dicho, eres de verdad
una persona brillante, siempre te lo he dicho. Bueno, le Y te voy a agradezco. comprometer a que tenemos que tener, aunque sea cada 15 días, unas cápsulas de historia, ¿te parece? Sí, cómo no, con todo gusto Buenísimo. nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. Me brinco ahora a al VIH de los años 80, que eso sí, o sea, la gente caía como moscas. Bueno, mira, esta epidemia también, o bueno, pandemia, esta pandemia pues, tiene características más parecidas a la de a la que estamos viviendo hoy día, porque, ¿cómo se llama? Porque tiene un origen que se duda, ¿no? Es que hay quien dice que el VIH fue inventado, que, que, que fue creado en un laboratorio. Como Se dicen dice también que exactamente. Entonces, como creado en un laboratorio, la característica de esta enfermedad es que primero los primeros que la manifestaron fueron hombres homosexuales que tenían relaciones con otros hombres homosexuales, lo cual le dio a la enfermedad una connotación de morbo, de odio, de ocultación, etcétera, etcétera. Sin embargo, con el paso del tiempo, se dio cuenta la gente que cualquiera es susceptible de contagiarse. Es una enfermedad de contacto sexual, por compartir jeringas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que terminó ese morbo o ese tabú por la enfermedad, por el pensamiento tradicional de mucha gente, y sin embargo, lo cual la enfermedad pues ha seguido avanzando, no es una cosa tan abrumadora como el COVID, en estos momentos en que pues todos estamos encerrados, etcétera, Y es que etcétera. ahorita el VIH se puede encapsular. Sí, pero curiosamente hay lo que priva es la ignorancia, es decir, Exacto. la gente sigue teniendo promiscuidades, la gente sigue teniendo poca protección, la gente sigue compartiendo jeringas, etcétera, etcétera, y es una enfermedad que tiene números muy importantes. Lo que pasa es que hace cuenta que como que pasó de moda, ¿no? Entonces, ahora vivimos en un tipo de sociedad en que las noticias pues se van pasando, ¿no? Entonces uno va muy al día, tenemos mucha información que nos llega de muchos lados, entonces el VIH es de hace 40 años, es del 81. En los 80s, el 81 se empezó a hablar de la enfermedad, y me parece que el 83 fue cuando aquel famoso actor Rock Hudson dijo, Sí, claro. yo tengo la enfermedad. Él salió del closet, dijo, soy homosexual y tengo la enfermedad, y eso fue un gran escándalo de hace Claro. 30 años, 40, Igual, casi 40 años. igual que el cantante de Queen. Exactamente. Y resulta que, a pesar de eso, todavía hay mucha gente ignorante de cómo cuidarse y cómo evadirla. Exacto, porque la gente no entiende. La gente, exactamente. Entonces, bueno, son fenómenos que se van dando en la historia y que van haciendo que cambie la manera de vivir. Entonces, ahora con esta enfermedad nueva que nos dicen va a cambiar la manera de vivir, pues obvio va a cambiar la manera de vivir. Por ejemplo, estoy haciendo memoria, cuando empezó el asunto del VIH, todavía se usaban las jeringas de vidrio, que solo pues, las mismas agujas, y la señora que te inyectaba o el médico hervía la jeringa y la jeringa se volvía a usar. Entonces eso es algo que obviamente nunca más se ha vuelto a hacer. Cuando tú vas a que te saquen sangre, etcétera, siempre te muestran que la aguja es nueva. Siempre tienen, mire cómo estoy abriendo el paquete, la aguja es nueva, porque pues vivimos ya con la costumbre que no podemos reutilizar esas cosas, ¿no? Exacto, exacto. Es como cuando los dentistas te inyectan, o sea, viene una jeringa aparte, viene la Exacto. anestesia aparte, aunque sea de metal. ¿Me explicó? Sí, pero la aguja siempre tiene que ser distinta. Claro, y Siempre estéril. tiene que ser distinta. ¿Por qué? Porque pues, es acostumbrarse a una nueva forma de vida. Y esto, pues bueno, esto va a ser algo que va a quedar en los anales de la historia, el COVID-19, porque pues es una pandemia
como nunca antes habíamos visto, ¿no? Que Es se ha que extendido por nadie todos los entiende. países. Nadie entiende. No, exacto, bueno, y de hecho hoy oía, fíjate, qué interesante el punto de vista de un académico de la UNAM, no recuerdo el nombre, ese sí te lo acabo de ver, pero decían que nos están dando más información de la que deberían darnos, es decir, que nos atiborran de información. Cuando nos dan la estadística todos los días, pasan una serie de diapositivas, 10, 15, se habla de muchísimos datos que no podemos procesar. Es decir, nosotros pues no médicos, como no científicos, quizá debíamos manejar conceptos mucho más asequibles a nuestras propias actividades, algo mucho más memorizable, digamos, algo que podamos tener. Algo más burdo. Porque no Aléjate, lávate las manos, no te saludes de beso, no saludes de mano, etcétera, etcétera, y no el alud de cosas que se nos quiere dar, ¿no? Exacto. Exacto. Y pues te digo, o sea, todos estamos, creo que no entendemos qué pasa. O sea, por ejemplo, esto me remota también, otra pregunta para ti. La lepra. ¿La Bueno, lepra se contagiaba cuando tocabas a la persona o no? la lepra se contagia por contacto personal. La lepra es una de las enfermedades más remotas, más terribles Y y más más contagiosas, ¿no? estigmatizadas. Perdóname. Más contagiosas. Contagiosa y estigmatizada. Es decir, para la lepra, por ejemplo, se tenía que aislar a los leprosos. El santo patrono de los leprosos es San Lázaro. San Lázaro, aquel que resucita a Cristo en el pasaje bíblico, Sí, él sí, sí. llega a ver a Lázaro, Lázaro tenía lepra, Lázaro muere de lepra, entonces cuando él llega ya está muerto, entonces él le dice, levántate, lo levanta, lo resucita, entonces los hospitales de leprosarios se llaman, son los hospitales de San Lázaro, y ahí menciona ello en innumerables obras de carácter histórico y literario. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos todavía el nombre de San Lázaro, ahora lo relacionamos con el Congreso, porque ahí está la sede del Congreso, pero unas cuadras del Congreso está el Hospital de San Lázaro, que era la orilla de la ciudad, es decir, todos tenían que ir al hospital en la orilla, en un lugar apartado para evitar el contagio, y ahí sí no se distinguía en cuestión del trato de la enfermedad, no se distinguía entre pobres y ricos. Pues en aquellas épocas del virreinato, los ricos se curaban en su casa. Los que iban al hospital eran los pobres para que no contagiaran y para que no anduvieran en la calle. Entonces, la lepra era la excepción. Si tú eras muy rico y te daba lepra, te ibas a San Lázaro. Nada más que la diferencia es que pues tenías un lugar aparte con tus libros, con todas tus cosas, pero Ah, sí, tenías claro, tu cuarto carísimo. Sí, sí, Pero, eras como, digamos, como un paciente VIP en el leprosario de San Lázaro. exacto, exacto. Exacto. Oye, Alito, y otra de las epidemias, el cólera. El cólera, bueno, el cólera es una epidemia que se transmite también por los desechos humanos, es una enfermedad pues, que te provoca diarreas recurrentes y mueres deshidratado. Aquí en México hubo una enfermedad, perdón, una epidemia de cólera importante en el año de 1833. En ese año, la paradoja es que el gobierno, ya México es independiente, es una república federal, hay un gobierno liberal que hace una serie de reformas que afectan a la Iglesia Católica, quitándole algunos privilegios. Entonces, por coincidencia, las reformas se comienzan a dar en marzo, abril o mayo del año 33, y luego en agosto de 1833 comenzó la gran epidemia del cólera de la Ciudad de México. Okay. Esta epidemia se extendió a diversos estados, entonces la iglesia dijo que era un castigo de Dios por las reformas que había en su contra. Y ahora me viene a la mente, hay un personaje que está muy de moda, ahora mucha gente lo sigue y lo ha reivindicado, que es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz nació en 1830 en Oaxaca, y en el 33, cuando llegó la epidemia de cólera a la ciudad de Oaxaca, su padre, que se llamaba don José de la Cruz, murió del cólera y lo dejó huérfano.
Pero sí, déjame ver aquí el número de, si traigo el número de, se habla de 14,000 muertos de cólera También era muchísimo, porque la en el país. población era la misma. Es una brutalidad Claro. para la población. Siempre hay que tener también en cuenta los porcentajes, ¿no? Porque bueno, pero es que son poquitos enfermos. Bueno, pero si Sí, son es un poquitos, pueblo pero ¿cuánta gente de 100 había? personas, Diferente. es poquito en una población pequeña. Exacto. Entonces, entre más hacinamiento hay, entre menos higiene, todos esos son conceptos que no se van a adquirir, sino hasta fines del siglo XIX, conceptos de higiene. Higiene no solo es bañarte y lavarte y estar limpio, sino también higiene es tener una buena alimentación, Claro. caminar, hacer ejercicio, estar activo, y eso es algo que llega tardíamente y que, pues bueno, ayuda a mitigar que se sigan dando estas epidemias. Ay, no, bueno, Ale, es que te digo, o sea, yo me puedo quedar contigo 15 días platicando porque de verdad, todo Muchas sabes. gracias, O sea, muchas gracias. de verdad estás muy cañón. Gripe española, ya hablamos, VIH, No, COVID. la gripe española no la hemos mencionado. La gripe española es una. Tienes razón, toda Sí, la la razón. gripe española fue hace 100 años. La gripe española es una epidemia muy parecida a esta. De hecho, digo, yo no soy doctor, pero están emparentadas, las enfermedades son similares. Entonces, la gripe española surgió en Estados Unidos o en Inglaterra. Sin embargo, nunca se supo bien dónde, porque esta gripe surgió en el marco de la Primera Guerra Mundial. Inglaterra y Estados Unidos están luchando en contra de Alemania. Entonces, hablar de una epidemia en estos países era hablar de la debilidad de alguno de los contendientes. Entonces, España era neutral, a España llega la gripe, y cuando llega a España, España reporta que hay un extraño tipo de neumonía, una neumonía atípica. Son términos que ahora estamos muy familiarizados Ya con. todos dominamos, ya todos somos doctores. Entonces, ya todos entendemos. Entonces, bueno, esta enfermedad se fue diseminando, pero como España fue la primera que la reportó, por eso se le puso gripe española. De hecho, hay el rumor de que le habría dado al rey de España y se salvó. Le dio al emperador de Alemania y se salvó. El presidente Woodrow Wilson de Estados Unidos también fue contagiado y se salvó. Y hay una lista grande de personas que sí murieron, digamos, personas célebres, que está encabezada por el presidente de Brasil. También esta gripe española llegó a todo el mundo. A México llegó por barco y por ferrocarril, es decir, a nosotros nos llega, se sabe que los primeros brotes se dan en Tampico y en Veracruz, pero también gente que venía de Estados Unidos en tren trajo la enfermedad hasta México. Okay. Y bueno, si uno busca la iconografía, es decir, las imágenes de la gripe española, uno ve a la gente con el tapabocas, como hoy día están los enfermos y la gente está con sus tapabocas, se cubre nariz y boca, porque se sabe que esa es la vía de transmisión, igual que la epidemia actual. Igual que el COVID-19. Exactamente, así es. Oye, Ale, ¿y qué piensas tú del COVID-19? O sea, independientemente de lo que sabemos todos, ¿tú sí crees que fue inventado? O sea, ¿cuál sería tu consejo para tus seguidores? O sea, bueno, yo no puedo, no, tu punto de vista, o sea, lo que tú crees. Sí, por eso, mi punto de vista es que todo es posible. Suena lógico que China invente esta guerra bacteriológica para perjudicar a las economías de otros países. Eso se da mucho en lo que se llaman teorías conspiracionistas o conspiracionales. Pero pensando en cómo en la versión oficial de cómo se crea la enfermedad, suena muy lógico que sí haya sido así, porque ese mercado en Wuhan era un mercado donde había mucha gente hacinada, muy poca higiene, animales en jaulas que estaban empalmadas, es decir, había
Sí, una fuente de los desechos de unos animales con otros, y eso es algo que se menciona hay una gran crónica, no te lo dije, pero hay una gran crónica de esta de Matlazáhuatl del siglo XVIII en México, y se menciona lo mismo, ¿no? Animales, personas, hacinados, desechos, absoluta falta de higiene, enfermedad. Entonces, Claro. suena muy lógico que el COVID haya surgido en este mercado de esa manera, lo cual pues sería una cosa, pues, bueno, increíble, ¿no? Qué mala suerte que ese día a un señor se le antojara comer una sopa tan rara que lo enfermó y ha enfermado a millones alrededor del mundo. Pero bueno, y la otra, que si es si es inventada, pues no, yo no lo puedo ni afirmar ni no afirmarlo. Yo creo que sí es posible que sea. Bueno, mi punto de vista es que yo creo que nos falta todavía que esto vaya pasando para poder tener una perspectiva del asunto. Es decir, cuando uno hace historia es mucho más fácil ver el hecho ya consumado, ya pasado, ver todo el proceso junto a tratar de analizarlo en el desarrollo del mismo. Es decir, no sabemos cuánto va a durar, hasta cuándo se va a acabar. Ya cuando esto pase, esto va a pasar porque ya hemos hablado de tantas enfermedades que llegan, tienen un pico, las hemos como dicen todas. ahora, el pico de la enfermedad, y luego va a ir cayendo, nos vamos a ir asimilando a ella, y cuando esto suceda, pues ya será más fácil pues hacer ¿cómo se llama? Hacer un diagnóstico o tener una opinión de si la enfermedad fue creada o a propósito o si fue un accidente que se dio en el mercado aquel. Y bueno, hace rato pensando en el VIH, acuérdate que también se dice que es una enfermedad creada y después de 40 años sigue la discusión. Dice. Exactamente, se dice, pero bueno, no podemos saber. Pero ya hay cura para el VIH. Bueno, de hecho, no hay cura, hay paliativo. Es decir, sí, hay un paliativo para que el desarrollo del virus sea más tarde y no de inmediato. Es decir, tú tienes el virus, pero no está activo, entonces son las famosas pastillas retrovirales, ¿no? Que tú tomas para que el virus no se active. Entonces tú todavía no estás enfermo. Cuando el virus se activa, lo que te va a matar no es el virus, sino el que se te van las defensas. Y estaba yo viendo que me parece que la tuberculosis es la enfermedad más común en las personas que mueren por tener el síndrome del SIDA, pues. Lo que pasa es que como el SIDA te baja las defensas y te quita las defensas. Exactamente. Entonces pues, te mata otra enfermedad. Claro. Y veía yo que la tuberculosis es de las que más, es decir, la tuberculosis se supone que esté erradicada, pero en alguien que no tiene defensas, pues llega como le llaman enfermedad parásita o enfermedad, hay algún tipo de nombre que se le da cuando se te desarrolla ya el virus y es lo que te va a matar. Exacto, y volvemos a lo mismo, la falta de defensas, porque hasta de gripa. Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué hay con el COVID-19? Pues que no tenemos defensas porque es un virus nuevo. Sí. Por eso es que mientras no haya vacuna, exacto, no hay la certidumbre. Si a mí me vacunan, pues bueno, yo ya me salgo y hago mi vida, pero mientras no, pues habrá que esperar a que llegue la vacuna, a que esto baje y pues volver a vivir como se vivía, siempre con alguna diferencia, ¿no? Como ya había... Claro, es el antes y el después, eso es clarísimo. Así es, Ale. Oye, Ale, pues no sabes qué gusto me dio otra vez. El próximo, ¿te parece miércoles? Ya, miércoles con Alex, el historiador. Ándale, pues. Entonces, bueno, en la semana nos ponemos de acuerdo. ¿Qué tema te gustaría para el miércoles? Nos ponemos de acuerdo, yo te aviso. Bueno, y subimos el flyer. ¿Tus redes sociales? Alejandro Campos Lamas, Facebook es mi única red social, y el Instituto Cultural Helénico AC, que no es mía, pero yo trabajo ahí, entonces pues todo lo que tenga que ver con él, pues tiene que ver conmigo. Ah, está buenísimo. Entonces el miércoles vamos a hablar
de El Helénico. ¿Te parece? Bueno, me parece buena. Sería una Buenísimo, buena idea. buenísimo. Alex, muchísimas gracias. No, gracias a ti por la Gracias por estar invitación. aquí. Mis redes sociales, Alex Rivadeneira Oficial, en YouTube y Facebook, en Instagram, Alex Rivadeneira, y en Twitter, Rivadeneira Alex. Ah, no, y como ya soy un adolescente, en TikTok, oficial, oficial Alex Rivadeneira. Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo. Gracias a ti. Vale, pues hasta el miércoles. Cuídate mucho, un fuerte abrazo. Abrazo igualmente, abrazo virtual. Sí, pues no hay de otra. Abrazote, gracias. Adiós.